Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía. Una vez más, le recuerdo que las redes sociales están a su disposición para que usted también opine sobre este tema. El trabajo infantil. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Es válido si hay educación a la par? ¿No es válido de todas formas? ¿Cuál es su punto de vista? Hoy vamos a escudriñar un poquito este tema. Es un tema muy complejo, muy profundo, que tiene diferentes facetas, aristas, experiencias incluso que cambian de un kilómetro a otro, lo voy a decir de esta manera. Así que vamos a seguir analizándolo y me da mucho gusto recibir hoy en nuestros estudios al licenciado Franklin Azurdia. Él es experto en derechos de la niñez. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo está usted? Titi. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el ingeniero Armando Secaira. Él es de Catholic Relief Services, un proyecto muy interesante sobre acompañando la educación con el trabajo infantil. Bienvenido, ¿cómo está, ingeniero? Muy bien, feliz de estar por acá. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría empezar con usted, licenciado Azurdia, para que nos comente si existe salvedades cuando se habla de trabajo infantil, cuándo sí es permitido, cuándo no, lo que acabo de decir, se vale si está acompañado de educación o no, porque me parece que lo que hablábamos la vez pasada era si se da el trabajo infantil muchas veces se restan, se omiten otros derechos como la recreación y la educación que son vitales para los niños. Bueno, Tuti, esencialmente lo que sí hay que dejar claro es que toda vinculación laboral de una persona menor de edad necesariamente va a omitir otros derechos o va a violar el acceso a otro tipo de derechos. Ahora, a nivel jurídico, a nivel legal, lo que sucede es que no hay una información clara de qué se puede hacer y qué no se debe hacer, y tal vez el lastre más difícil con el que se acarrea en perjuicio de la niñez es que la mayoría de la ciudadanía guatemalteca justifica el trabajo de las personas menores de edad, pero lo justifica por cultura, por historia, etc. ¿Cuáles son estas justificaciones que se Bueno, esencialmente una de las justificaciones más comunes es que es formativo, que es el oficio de los padres, que ayuda a las familias, que las familias tienen necesidad, etc. Esas son las más comunes. Pero lo que se debe dejar bien claro es que todo trabajo de una persona menor de 14 años, que son los que se denominan niños, es prohibido. Ese es prohibido en toda condición. No existe una actividad laboral para una persona menor de 14 años que sea legal o que sea permitida. ¿Nosotros estamos incentivando ese trabajo infantil al dar limosna a un niño en la calle? Bueno, tal vez no se está incentivando el trabajo infantil propiamente dicho, pero sí se está incentivando otro tipo de violaciones. Por ejemplo, se está incentivando la explotación económica, ya sea de la misma familia o de otras personas. Se está incentivando la trata de personas, se está incentivando el peligro a la vida, se está motivando a otros niños a acceder a esa misma forma de ganar unos cuantos recursos, porque realmente no es que los niños se vayan a enriquecer o salvar a sus familias de eso, van a enriquecer a otras personas y no siempre su propia familia. Y es que el tema es súper delicado también, porque hoy nos estamos enfocando un poco en el área urbana, sin embargo en el área rural, en el campo, es muy diferente también la historia que se cuenta, a pesar de que también es trabajo. Me gustaría, ingeniero, que nos comentara usted un poquito a raíz de la experiencia que ustedes tienen ya más o menos 4 años trabajando en diferentes áreas de Guatemala, qué es lo que han observado y de qué manera ustedes han intervenido también. Nuestro proyecto se llama Mis Derechos Son Importantes. Puesto en boca de los niños es que se apropien de sus derechos y los defiendan. Entonces hemos trabajado en casi 200 escuelas, 196 de 4 municipios de San Marcos y Totonicapán, donde la mayor parte de los niños son niños trabajadores. Van a la escuela pero combinan ir a la escuela con tareas que sus padres les asignan. Entonces ahí hemos encontrado diversidad de situaciones, condiciones. Pero quizá el aprendizaje más válido para trasladarlo al país, para convertirlo en políticas públicas, es que los niños hacen eso porque sus padres se los imponen. Entonces hay un modelo de crianza que se repite y que tenemos que cortar. Y que felizmente ya los padres, madres están siendo aliados de este proceso, porque se les da capacitación, se les da sensibilización y formación en los derechos de los niños, y los padres dicen, bueno, a mí me enseñaron a tejer el campo, trabajo agrícola, a vender y comercializar productos a base de golpes. A mí me enseñaron y si no llegaba a tal meta o a tal, me hacían sacar sangre. Entonces, yo no quiero que eso se repita con mis hijos. Y quiero darles, sí, un aprendizaje para la vida, porque las tareas que les ponen los padres es para que se preparen a su vida adulta, pero sin conculcarle otros derechos y respetando su integridad.
Entonces, ahí hay fronteras que hay que llegar a matizar. Y tal vez puedo decir que discrepo un poco de lo que ha dicho mi colega antecesor, porque sí hay aspectos formativos que son útiles y necesarios para las personas. Aprender a las niñas a cocinar, a lavar, los niños también aprender a lavar, porque es sin sesgo de género. Claro, claro. Pero también aprender la parte agrícola, aprender la agricultura, comercializar. Es necesario para la vida. Y en el ámbito Involucrarse rural, en los oficios desde pequeños, pero Exacto. sin que sea algo impuesto y un trabajo formal. sin que sean actividades que los pongan en riesgo, Ya. sin que excedan el número de horas. Nosotros hemos estandarizado 2 horas al día, que puede ser 14 a la semana, para que sea una actividad formativa. Y distinguimos actividades formativas de actividades explotadoras. Ya. Entonces, es permitido una primera parte que le prepara al niño o a la niña para la vida adulta, pero no lo otro que le quita derechos. El pastoreo. Hemos tenido casos de niñas que las ponen a pastorear ovejas, vacas, ganado, y ponen en riesgo su integridad física, aunque sean unas pocas horas. Entonces, es el tipo de actividad, es el número de horas que hacen, y es cómo combinan esto con ir a la escuela o con los otros derechos, el derecho a la recreación y el derecho a la salud. Entonces, nosotros en el proyecto hemos llegado a tener ya una interesante investigación con el Consejo Nacional de Educación Maya, y hemos podido establecer linderos hasta dónde son actividades formativas y en dónde se convierten en trabajo infantil explotador. Y eso es una riqueza que yo he visto en otros proyectos de otros países, no se tiene. Ya la tenemos en Guatemala y queremos trasladarla al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, a la PGN, al organismo judicial, porque hay matices que tener y que aprender. Lo interesante de todo esto también es cómo poder ir cambiando la mentalidad de la gente, incluso de los padres. Usted ha dicho que ya han trabajado con los padres haciéndoles ver que esos buenos cambios pueden ocurrir, pero hay muchos también que es lo que yo viví, es lo que se hace en la familia. Si lo mando a la escuela, va a perder su tiempo, o bien se va o también va a ser un gasto extra para mí, porque a lo mejor iban a estar un lápiz, y ¿dónde me voy a sacar yo el dinero para un lápiz? Porque hasta esos niveles se llega muchas veces. Entonces, ¿cómo ir cambiando esa mentalidad de que no se crea que la educación va a ser una pérdida de tiempo, de recursos, de vida, etcétera, licenciado? Bueno, lo que habría que establecer era, como lo transmitía Armando, no es cierto que los adolescentes no deban ayudar, o los niños, en las acciones de familia. Al contrario, esa es una obligación de todo niño y todo adolescente. Lo que necesariamente se debe hacer es que una cosa es formar a un niño, enseñarle el oficio de la familia, enseñarle el oficio de los padres que contribuyan a las acciones, y otra cosa es explotarlo, y otra cosa es someterlo a acciones que van a poner en riesgo su vida. Claro. Eso es lo que a veces las personas no perciben. Sí es bueno que aprendamos el oficio, es bueno que ayudemos, pero hay un abismo entre ayudar y estar picando piedra, claro, estar 12 horas bajo el sol, estar recibiendo pesticidas, pintura. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, es lo que la ciudadanía debe tener claro. No es prohibido que los adolescentes trabajen. La ley no prohíbe eso. Lo que la ley regula es que los trabajos que los adolescentes hagan se tienen que hacer en ciertas condiciones. Eso los adolescentes, pero creo que todos hemos visto niños de 6, 7 años, más pequeños incluso, que a veces acompañan y medio hacen algo, pero muchos sí ya están metidos en arrancar, en sembrar, en jalar, en picar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estos niños? Que sí son niños, que no están ni siquiera dentro de la adolescencia. Efectivamente, entendamos tal vez un aspecto inicial. La Convención de los Derechos de la Niñez define como niño a toda persona menor de 18 años. Por eso a veces incluso puede generarse cierta confusión. Niño de 17 años, sí, pero la ley así lo establece. Entonces, desde los 5 o 6 años que hay niños que se involucran en actividades productivas, a adolescentes de 17 años, el rango varía para que efectivamente el niño tenga un espacio de aprendizaje y después viva sus otros derechos de educación, de salud, aprenda para la vida, pero no sea explotado. Claro. Entonces, eso entra en una parte de toma de conciencia de los propios padres. En el proyecto hemos hecho escuela de padres, hemos podido tener sesiones donde nos sentamos, dialogamos sobre el tema del cuidado de los niños, y se dialoga en mam y en quiché, porque no es simplemente decir lo que yo digo en español lo digo en otro idioma. Claro. Hay formas de decir que no se pueden traducir. Entonces, para que el proyecto tenga una debida aplicación, nosotros lo hemos dado la connotación de la pertinencia cultural, idiomática, y que también la escuela sea una escuela que sea pertinente a ese niño en ese entorno donde vive, y que los aprendizajes sean atractivos, lúdicos, que la escuela tiene que ser lo suficientemente dinámica. Claro. No es escuela de
repetición, de planas o de dictados o de castigos. Y de cosas que no entienden, ni siquiera porque a veces es en otro idioma que no es el local, el natal. Bueno, estamos hablando hoy sobre el trabajo infantil, diferentes puntos de vista. ¿Qué opina usted? Le dejo también la pregunta para que usted nos escriba a través de nuestras redes sociales. Tenemos que hacer una pausa más. Le pido que siga con nosotros y seguimos hablando sobre este tema. Si quieres participar en el próximo programa de Guate Trivias, organiza un equipo de 4 personas mayores de edad y contáctanos al 23 28 60 17 o escríbenos a unshowcontuti@guatevision.com. Al volver, tenía que ir a cuidar el niño de las personas Que trabajaban que en el campo. trabajaban en el campo. Ajá. La mamá del niño le deja uno al niño, uno lo tiene que cuidar, no tiene que llorar.